Hola a todos mis amigos, bienvenidos a un episodio más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar Pérez, soy su anfitrión en esta oportunidad y nos acompaña, como siempre, las clases del manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las Escrituras. Muchas gracias por acompañarnos. El objetivo, como siempre, no es brindar solamente información, sino brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y obviamente todos poder edificarnos y venir a Cristo, que es el objetivo. Así que a empezar la clase, estamos viendo el Nuevo Testamento, ya estamos avanzados en el Nuevo Testamento. Han pasado varios meses. Veremos lo que es ahora el final del mes de agosto. Ya entramos al mes de septiembre. Veremos de la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre el manual Ven, Sígueme, diseñado por la Iglesia, la cual veremos la parte final de Primera de Corintios, que es Primera de Corintios de los capítulos 8 al 13. El capítulo 8 al 13. Así que bienvenidos a una semana más de la clase, esperando de que cada semana pues estén aprendiendo, todos estemos aprendiendo, compartiendo lo que uno va aprendiendo y sobre todo acercándonos más a Cristo. Saludo de verdad a todos los que nos siguen de diferentes lugares. Muchas gracias por acompañarnos desde Chile, veo de Madrid, veo de México, Centroamérica, lo que es América del Sur y del mismo Estados Unidos en diferentes estados de habla hispana. Qué bueno, gracias por acompañarnos de verdad. El título de la clase el día de hoy es Vosotros sois el cuerpo de Cristo. El título está basado en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27, que dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Veremos que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, porque muy aparte de los llamamientos que quizás algunos tienen y algunos no tengan, lo más importante es que demostremos amor o caridad hacia los demás. Es por ello que el tema de la Sociedad de Socorro es la caridad nunca deja de ser. Algo interesante que ocurre es que muchas veces, si no entendemos esta parte, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, como dice el título de la clase, no vamos a entender el propósito o el significado de los llamamientos, por ejemplo. En la iglesia existen llamamientos, hay muchos, y cada vez se ve y todavía se conoce, obviamente, y se nota, que cuando hay un llamamiento, relevaron a la presidenta de la Sociedad de Socorro. Todas las hermanas están atentas, yo seré, ella hermana será. A veces es bueno, pero también a veces no es correcto. No se desea tanto el llamamiento, si no tenemos el objetivo de poder servir a los demás, que ese es el objetivo principal. Si no hay caridad para demostrar hacia los demás. Se releva un obispo, ¿quién será el nuevo obispo? Se releva el presidente de la estaca, ¿quién será? Yo quiero serlo. Y todos quieren y se mueren por un llamamiento y todos anhelan, todos desean el llamamiento. La pregunta es, ¿para qué lo deseas, mi querido hermano? ¿Para vanagloriarte o para poder servir al prójimo? Si el propósito es servir al prójimo, te hago recordar que también se sirve no con el llamamiento, se sirve de diferentes maneras. Así que no es necesario tener un llamamiento para poder servir al prójimo, para poder tener caridad al prójimo. Si tú anhelas tener un llamamiento, hay que analizarnos bien cuál es el objetivo de ese llamamiento. Como dice el título de la clase, vosotros somos el cuerpo de Cristo, pero a veces queremos ser la cabeza. Y eso no está correcto. Entonces, ese es el propósito de nuestra clase, poder enseñar, poder entender de que en la iglesia no es que tanto se anhele un llamamiento, porque los llamamientos son para servir. Y no solamente los que tienen llamamiento sirven, sino los demás también pueden servir. Todos podemos servir.
Esto me hace acordar a una historia, creo que lo he contado o lo han escuchado, de una hermana que su esposo no era miembro de la iglesia, y la hermana siempre era una fiel miembro y servía en el templo. Y ustedes saben que en el templo se les llama como los obreros o las obreras. Entonces el esposo le pregunta a la hermana: ¿y qué haces tú en el templo? Y la hermana le dice, su esposa le dice: yo soy una obrera. ¿Por qué eres una obrera y no eres la directora? ¿Por qué no eres la presidente? ¿Por qué no eres la presidenta? O sea, siempre buscando. Obviamente el hermano no era miembro de la iglesia, entonces no sabía. Entonces, ¿por qué tienes que ser la obrera? No, anhela más. Eso es el mundo, ¿verdad? El mundo te pide, pues, sube de puesto. ¿Cuándo vas a anhelar un puesto mayor? ¿Cuándo vas a ser el líder? ¿Cuándo vas a ser el jefe? Y a veces esas costumbres del mundo que nos enseñan, que obviamente lo vemos por nuestros trabajos, queremos reflejarlo en la iglesia, ¿no? Queremos reflejarlo ¿cómo? ¿Y cuándo ¿Cuándo me van a dar la oportunidad de servir? Mi querido hermano, se sirve de diferentes maneras. Los llamamientos no son para eso, porque a veces más lo que se está buscando es la vanagloria de uno, cuando no ese es el objetivo. Conozco a muchos hermanos que a veces se sienten dolidos, sufren cuando hay los llamamientos y obviamente sus nombres no son elegidos. Quizás mi querido amigo, mi querido hermano o hermana, no has entendido el verdadero propósito de la iglesia, el verdadero propósito de los llamamientos o el verdadero propósito de servir. No es para eso. Así que lo vamos a ir aprendiendo en la clase y esperemos de que tomemos mejor control, mejor reflexión de ello. Así que entramos al capítulo 8 de Primera de Corintios, que empieza. Vamos a recordar un poco la historia. Participación, dicen, otros sacrificios, como dice la diapositiva. Pablo habiendo tratado sus preguntas sobre el matrimonio, recuerdan la clase pasada, y la soltería. Pablo ahora señala del capítulo 8 al 10 la siguiente de sus preguntas. ¿Qué pregunta entonces? Con respecto a comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos, ¿es o no es correcta? Hace la pregunta. Ahorita lo vamos a ir viendo la clase. Veamos el problema de esa época. En ese tiempo habían muchos dioses paganos. Roma era conocido por sus dioses. Una de esas diosas era Artemisa, diosa de la caza, diosa de los griegos en Grecia, obviamente. Esta festividad era en toda la nación, por la cual era una festividad muy grande, donde todos lo celebraban. Ofrecían muchos animales a la diosa, por lo que la carne sacrificada en altares paganos usualmente se dividía en 3 porciones. Una porción era quemada en honor al dios o a la diosa, otra porción era dada al adorador para llevarla a casa y comer, y la tercera porción era dada al sacerdote, el que hacía el sacrificio. Si el sacerdote no quería comer su porción, estamos hablando de sacrificios paganos, idólatras, ¿verdad? Si el sacerdote no quería comer su porción, él la vendía en el restaurante del templo o en el mercado, pues. Y obviamente de ahí sacaba dinero de la cual vivía. La carne servida y vendida en el templo, generalmente, o sea, por este sacerdote, era más barata. Por lo tanto, al igual que ahora, a la gente pues le gustaba regatear, incluyendo a los cristianos, ¿verdad? Era carne, por lo que la gente iba más al templo a comprar la carne. Era lo normal. Nosotros creo que vemos una promoción de carne, y a veces con lo caro que está la carne, pues vamos a los lugares que son un poco más accesibles. El asunto aquí trae muchas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Podemos comer carne comprada en el mercado del templo, en esa ofrecida a esos dioses paganos? ¿Qué hacer si nos sirven carne comprada en el mercado del templo cuando somos invitados a la casa de alguien? Imaginémonos que tenemos un amigo que obviamente que es cristiano, pero ese amigo cristiano lo compró la carne en ese mercado del templo pagano.
obviamente más barata, y llegó a casa y lo cocinó, lo frió, lo hizo a la parrilla, lo hizo al asado, como quieran llamarlo, y nos sirve. La pregunta es, ¿nosotros deberíamos comer esa carne? ¿Puede un cristiano comer en el restaurante también de un templo pagano? Interesantes preguntas, ¿verdad? Pero la pregunta más importante es, ¿qué haríamos nosotros? En lugar de hablar acerca de comida, Pablo primeramente habla de los principios de conocimiento y amor, diciendo en el versículo 2 del capítulo 8 que el conocimiento envanece. Así empieza Pablo. El conocimiento, tanto conocimiento, te envanece. Y el amor edifica. Miren la diferencia. ¿Qué debemos tener entonces? ¿Amor o conocimiento? La actitud cristiana es fundada en amor, no en conocimiento. Y la meta de la vida cristiana no es el conocimiento, sino el amor. El objetivo es conocer para poder amar más. Yo quiero aprender más de Cristo para amarlo más a Cristo. Quiero aprender más de su iglesia para amar a Cristo. Veamos lo que dice Pablo en el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Fin del versículo que dijo Pablo. Tenemos que estar bien claros. Un ídolo nada es en el mundo. No es un Dios, porque sabemos que Dios existe y el ídolo es nada. Por eso, en el versículo 9, Pablo recalca, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Fin del versículo. No seamos exagerados entonces. Nos vamos a volver fariseos, le dice Pablo. No seamos estrictos en cosas que de verdad no tienen sentido. Pero Pablo era un apóstol diferente, es por eso que dice en el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fin del versículo. Qué bonita actitud que tiene Pablo con los demás, ¿verdad? Si a mi hermano no le parece bien, entonces no voy a comer eso, porque no es importante. Si se puede evitar, entonces lo evito, pero no es importante. Pero para mi hermano, si lo es, entonces estoy con mi hermano. No me debo complicar la vida. Hago esta mención de estos versículos que estamos leyendo. ¿Y cuál es el objetivo? Porque eso mismo tenemos que aplicar a nuestra época. Pero hermano, ya no se hacen sacrificios paganos. Eso es verdad. No se hacen esos sacrificios. Pero ¿cómo yo debo actuar? Si hay algo que a mi hermano le es tropezadero, le es motivo de caer o no le parece bien, entonces mejor no lo hago. ¿Por qué hacerlo si a mi hermano no le parece bien? En lugar de eso, de repente, mi hermano va a caer. Mi prójimo se va a ver débil, se va a debilitar su fe. Al contrario, entonces evito y de esa manera lo ayudo. No hay que complicarnos las cosas por algo que no tienen importancia. Eso nos enseña Pablo, gran enseñanza de Pablo. En la palabra de sabiduría hay muchos matices y muchas creencias. Por eso he puesto ahí un buffet de chocolates en la diapositiva. La palabra de sabiduría es muy clara. Vamos a poner ese ejemplo. Hablando de las comidas. La palabra de sabiduría es muy clara y está basada en temas claros. Muchos añaden a la palabra de sabiduría muchísimas cosas. Y eso no dice la ley. Pero algunos ya creen que ha cambiado la palabra de sabiduría, porque es para cuidar nuestro cuerpo. Entonces hablan de salud. Pongamos ejemplo de lo que estoy hablando para entenderlo. Por ejemplo, comer bastantes chocolates, por eso puse la imagen, ¿va contra la palabra de sabiduría? Es la pregunta. La repito, ¿comer bastantes chocolates va contra la palabra de sabiduría?
es que si comes bastantes chocolates es dañino. Eso hay que saberlo. Si comes bastantes chocolates es dañino y es ir contra la salud. Por lo tanto, va contra la palabra de sabiduría. Mi hermano, si gustas comer 100 chocolates, cómetelos. Claro que es dañino. Eso tienes que tenerlo claro. Es dañino. Pero eso no es la palabra de sabiduría. Y eso también tienes que tenerlo claro. No es la palabra de sabiduría. Obvio que de tanto dulce que comerás, tendrás problemas con tus dientes y con tu elevación de glucosa. La glucosa es el dulce que uno tiene en la sangre. Y si sigues comiendo, tendrás problemas con la diabetes, una enfermedad moderna que ataca a muchísimas personas a nivel mundial. ¿Te gusta la comida? Poniendo otro ejemplo, ¿te gusta la comida chatarra? El que comas o no comas, comida chatarra dependerá de ti y la cantidad que comas. Pero tampoco tiene que ver con la palabra de sabiduría. Esto tendrá que ver con tus triglicéridos. Es decir, aumentarás en grasa, pero no tiene nada que ver con la palabra de sabiduría. Conozco a mucha gente que no toma gaseosas por el azúcar que contiene y está perfecto, está bien. Si no deseas hacerlo, está muy bien. Cada uno tiene que cuidar su salud, pero no tiene nada que ver con la palabra de sabiduría. Lo estoy explicando detalladamente, mi hermano, para que se entienda. Si tú lo haces, continúa haciéndolo. Se explica detallado porque a ese nivel habían malinterpretado la gente de Corintios. Es por eso que Pablo enseña la Escritura. Y nosotros, yo en este momento estoy poniendo ejemplos claros para no confundirnos. Los que cuidan su salud está perfecto, pero eso no indica que la palabra de sabiduría indica que todos debemos hacerlo siguiendo ese ritmo, por ejemplo, de no comer comida chatarra, no comer chocolates, no tomar gaseosas. Eso no indica la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es clara en lo que no se debe ingerir: drogas, tabaco, cigarro, alcohol, té y café. Lo demás que no consumas es un tema personal y no indica que todos debemos hacerlo. Conozco a muchos miembros que son vegetarianos y está perfecto, pero ellos no lo promueven como norma estricta, sino lo mencionan para aquellos que lo desean voluntariamente. Conozco a muchos que no pueden dejar las gaseosas y otros mencionan que es prohibido tomar gaseosas porque contiene cafeína. No está prohibido tomar gaseosas, ya dependerá de ti si quieres o no tomar sabiendo que contiene muchísima azúcar. Hace unos años me preguntaron si era correcto tomar café descafeinado, porque ya no contenía cafeína. Y obvio que estaba pensando que tenía razón. Cuando me hicieron a mí la pregunta, yo estaba pensando que tenía razón, porque ya no contenía cafeína. Aunque yo no lo tomo, sinceramente, pero me parecía correcto hasta que un hermano hizo la pregunta directa al otro hermano. ¿Y por qué quiere tomar café descafeinado? Me pareció fantástica la pregunta. El hermano que sugería que sí se tome, dijo que porque había sido adicto al café y porque no quería dejarlo. En ese momento yo, para mí, en mí adentro, yo, mi personal, llegué a la conclusión: yo no tomo café, entonces ¿para qué voy a tomar café descafeinado? No entremos en vueltas. La palabra de sabiduría indica que no se tome café y punto. Cuidemos nuestra salud. Amémonos. No nos transformemos. No nos desfiguremos. Somos hijos de Dios. Muchos malinterpretamos esta ley. Muchos tergiversamos la palabra de sabiduría. Ojalá que con estos ejemplos
se pueda entender mejor y de esa manera podamos cumplir mejor y obviamente podamos ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, que también cumpla la palabra de sabiduría. Capítulo 9 de Primera de Corintios. Pablo, al igual que todos los apóstoles, tenía el derecho de comer y beber. No es que los cristianos de Corintio cuestionaron el derecho de Pablo de comer, pero Pablo quiere decir que él tiene el derecho de comer y beber a expensas de las iglesias que él sirvió. Es decir, que la iglesia le debía pagar su comida y bebida. La mayoría de los otros apóstoles recibieron apoyo de las iglesias a las que ministraron. Pablo y Bernabé eran los únicos en este asunto que escogieron trabajar y ayudarse ellos mismos. Así nadie podría acusarlos de predicar por motivos de dinero. Pablo había pensado en todo. A ver, en esa época, y eso viene siendo o viene sucediendo hasta la actualidad. En esa época, obviamente, la iglesia pagaba a estos misioneros para que puedan predicar. Obviamente que la prédica del evangelio indicaba pues tiempo, de dónde vas a trabajar y obviamente ahorrar e irte a hacer esos viajes, lo cual tomaba tiempo. Para eso tenías que tener un buen pecunio, un buen dinero, y eso era un poco difícil. Por lo tanto, la mayoría pues viajaba con gastos o a cuestas o pagados por la iglesia, por los miembros. Sin embargo, Pablo y Bernabé no hicieron eso. Ellos mismos trabajaban y ellos mismos se pagaban. ¿Para qué? Para que nadie podría acusarlos de predicar por motivos de dinero. Era más bonito predicar el evangelio de esa manera, ¿verdad? Eso me hace acordar, hace tiempo, obviamente en la televisión, estaba viendo cuando un pastor de otra congregación hablaba acerca de un mensaje a otra persona, y la otra persona le pregunta, no pertenecía a la iglesia, le dice, ¿y usted de qué vive? Le dice, pues yo soy un pastor, ¿verdad? Y a mí me pagan. Y lo dijo muy libremente. Y esta persona le preguntó, pues así es fácil predicar el evangelio. Yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana, preparar mi comida e irme a buscar trabajo. ¿Ven la diferencia? ¿Entendemos la diferencia? Es más bonito, obviamente, cuando uno trabaja y predica el evangelio, que obviamente predicar el evangelio cuando lo mantiene la iglesia, ¿verdad? Ahora, podríamos pensar que esto haría a Pablo y Bernabé más respetables a los ojos de los cristianos corintios, porque ellos trabajaban, todos estuviéramos contentos. Pero curiosamente, los hizo menos respetados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue casi como si los corintios dijeran, si Pablo y Bernabé fueran verdaderos apóstoles, nosotros los mantendríamos. Pero ya que no es así, suponemos que no son verdaderos apóstoles. Miren la conclusión que llegaron. Por eso en el versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Fin del versículo, dijo Pablo. El ministerio de Pablo no solo era un asunto de elección o ambición personal, era algo a lo que había sido llamado a hacer, algo que tenía que hacer. Él no solo tuvo la fiebre de un predicador, él fue llamado a predicar y se sentía motivado a cumplir ese llamado. Lo sustenten o no a Pablo, él iba a salir a predicar. Él no veía inconvenientes, sino que buscaba oportunidades. Él no iba a preguntar, ¿y cuándo voy a recibir? ¿Y cuánto voy a recibir? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Quién me va a recibir? Es decir, toda la logística que eso implica, él mismo lo hacía. Con la misma convicción de urgencia, José Smith también dijo, si no me hubiera metido realmente en esta obra y no hubiera sido llamado por Dios, me habría retractado. Pero no puedo retractarme de ninguna duda de la verdad. Dos grandes predicadores, Pablo y José Smith.
fueron grandes en su tiempo, llevando la luz a muchos. Qué grandes ejemplos. José Smith también lo dijo, no me puedo retractar, pero si por mí hubiera sido, de verdad, yo me hubiera retractado si no hubiera sido llamado por Dios. Porque obviamente todo es gasto. Y José Smith lo mismo hacía. En el versículo 18 vemos la pregunta, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Fin del versículo. ¿Cuánto has recibido por predicar el Evangelio, mi hermano? A muchos se les paga y viven del Evangelio, y ellos responderán de eso, o quizás ya tengan su premio o galardón. Mi hermano, te doy un dato, un datito. ¿Sabías que cuando compartes el Evangelio, tienes un puntito a tu favor? ¿Sabías que cuando visitas a tu hermano, como he puesto en la diapositiva, cuando visitas a tu hermano y le compartes el Evangelio, tienes otro puntito a tu favor? ¿Sabías que si acompañas a los misioneros, también tienes un puntito a favor? En ningún lado se habla de puntitos a favor, pero el Señor toma en cuenta que un hijito o hijita puede compartir el Evangelio gratuitamente porque ama a su prójimo y porque desea que conozca el Evangelio porque es salvación. Aceptemos los llamamientos con gusto, con alegría. No tengas temor. Cuando inviten a visitar, levanta la mano y di yo puedo. Cuando digan compartir el Evangelio, levanta la mano y di yo. Una hermana recibió la asignación de poder dar su clase en la Sociedad de Socorro y me contó que tenía miedo, que no quería hacerlo, pero ella sabía, pero ella creía que no sabía. Ella escucha estos videos todas las semanas y a veces otros más, hasta que se decidió hacerlo y lo hizo muy bien. Tuvo el valor de hacerlo y me alegra porque tú, mi hermano, que escuchas los videos, ya sabes y sabes mucho. Ya estás preparado. No digas que no lo estás. Sí lo estás. No esperes más preparación. Estás listo para lo que te pidan en la iglesia. Decídete a apoyar. Los versículos del 24 al 27 nos habla de que Pablo corre, pelea. Los eventos deportivos eran grandes en el tiempo de Pablo, como en nuestros tiempos. Esto era especialmente significativo para los corintios, porque su ciudad era el centro de los Juegos del Istmo, segundos en prestigio a las antiguas Olimpiadas. Pablo a menudo usa ilustraciones de competencias de arena, por lo menos 12 referencias en sus cartas, incluyendo ejemplos de corredores, boxeadores, gladiadores, carreras de carruajes y trofeos. Incluso los corintios tenían que rehusarse a cosas que eran buenas para ellos mismos, como la carne sacrificada a los ídolos, porque el tenerlas podría obstaculizar la búsqueda de la meta importante. ¿Cuál? Una corona incorruptible, una recompensa celestial que nunca pasará. En el capítulo 10, llegamos al capítulo 10 de Primera de Corintios. El capítulo 10 continúa con el tema introducido en el capítulo 8 y que se continúa en el capítulo 9. ¿Qué deben pensar? Es la pregunta. ¿Qué deben pensar y hacer los cristianos corintios con respecto a la carne que ha sido sacrificada a los ídolos? En el capítulo 8, Pablo estableció dos principios. Primero, un ídolo realmente no es nada y estaba bien para los cristianos de Corintios, que entendieron este actuar de acuerdo con este conocimiento. Segundo, que como cristianos el amor es más importante para nosotros que el conocimiento. Así que aunque yo sepa que el comer carne sacrificada a un ídolo está bien para mí, si causa que mi hermano tropiece, no lo haré, porque no es lo más amoroso que se puede hacer. En el capítulo 9, Pablo mostró cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos, tal y como Pablo renunció a su derecho de ser sustentado por predicar el Evangelio. Así que, algunos de los cristianos corintios deben algunas veces renunciar a su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos, basados en el principio del amor hacia el hermano más débil. Al final del capítulo 9,
Pablo muestra cómo un cristiano debe estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, incluso cosas buenas, por amor de ganar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. De lo contrario, seremos eliminados en la competencia que Dios ha puesto frente a nosotros. Ahora, en el capítulo 10, Pablo empieza recordándonos que también sus ancestros tuvieron problemas y no lo supieron superar. Es por eso que Pablo les dice en el versículo 13, la cual está en la diapositiva, y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A menudo queremos excusar circunstancias de tentación en particular, como solo yo tengo pruebas muy únicas, solo yo, nadie más, o decimos que es una prueba de excepción especial. Solo yo voy a pasar esta prueba, solo yo he pasado esta prueba, solo yo paso esta prueba. Yo soy excepcional. Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no es única. Muchos otros hombres y mujeres de Dios han enfrentado la misma tentación o una similar, y han encontrado fortaleza en Dios para vencer la tentación. Otros, antes que uno, han encontrado fortaleza en el Señor para vencer la misma tentación antes. Así que tú puedes ser victorioso si tienes ayuda de Cristo, no en tus propias fuerzas. Una de las grandes mentiras de Satanás es decirle a una persona que sus problemas son mayores que cualquier otra persona, que sus pruebas particulares son dificilísimas, que sus tentaciones son más tentadoras y que su situación es diferente a la de cualquier otra persona. La conclusión natural, si uno acepta el argumento de Satanás, es que el fracaso está justificado porque a nadie más se le ha pedido que pase por una tentación tan terrible. Pablo refuta este argumento egocéntrico, recordándoles a los corintios que sus pruebas no son tan especiales después de todo. De hecho, sus tentaciones eran tales como las que son comunes al hombre. Con la doctrina que tenemos, aprendemos que el Salvador descendió por debajo de todas las cosas por esta razón, para que nadie pudiera decirle que había algo único en sus pruebas, tentaciones y opresiones particulares. Aquellos que quieran aferrarse a una afirmación tan especial necesitan responder a la pregunta inquisitiva del Señor. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todos ellos. ¿Eres tú mayor que Él? Así dice el versículo 8 de Doctrina y Convenios 122. Luego Pablo da un sabio consejo. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fin del versículo. Esa fue la carga de Pablo. Huye de la idolatría y deja en paz la comida ofrecida a los ídolos, que en otras palabras no está mal comer esa carne, pero no te compliques la vida. Y huye mejor porque en ese lugar hay idolatría, y no es bueno que estés en ese lugar. Nosotros, los santos de los últimos días, no adoramos ídolos, no adoramos reliquias, no tenemos santuarios. Me pregunto a veces, sin embargo, si no hay algo de idolatría entre nosotros. A pesar que no tenemos esa idolatría conocida como las reliquias, los ídolos, ¿qué idolatría en esta época adoramos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. En el capítulo 11, dice en el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fin del versículo. Pablo sabía que estaba siguiendo a Jesús. Así que no dudó en decirle a los corintios que limiten su caminar con el Señor. Él sabía que los cristianos corintios necesitaban ejemplos y él estaba dispuesto a ser tal ejemplo. Al hacer eso, Pablo simplemente estaba haciendo lo que le dijo a su joven socio Timoteo que hiciera. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12.
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fin del versículo. ¿Cuán pocos hoy en día están dispuestos a decir lo que Pablo dijo? Es muy difícil ahora decir lo que dijo Pablo. Todos debemos mirar a Jesús, todos nosotros debemos ser ejemplos de aquellos que tienen la vista en Jesús. Ojalá que nuestro caminar sea un ejemplo. Pablo era un buen ejemplo. Pablo sabía que era un ejemplo y un buen ejemplo en eso. Al mismo tiempo, él también sabía que no era Pablo quien era un ejemplo digno, sino Pablo el seguidor de Jesús, quien era el ejemplo. Luego de ello, Pablo pone en claro que Dios ha establecido principios de orden, autoridad y responsabilidad. En el versículo 3 dice: «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Fin del versículo. Por eso en la diapositiva dice: Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. El elder James Faust dijo: «En ninguna parte de la doctrina de esta iglesia declara que los hombres son superiores a las mujeres». Pablo dijo a los corintios: «Sin embargo, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre en el Señor. Cada uno aporta sus propias fortalezas separadas y únicas a la familia y la iglesia», dice el elder Faust. Las mujeres no son solo cocineras, administradoras de nuestros hogares o sirvientas, son mucho más, son el enriquecimiento de la humanidad, dijo el elder James Faust. Eso lo encontramos en la revista Insight. Él solo dijo en 1988. El lugar más alto de honor se llamó su mensaje. Hago fin del comentario del elder Faust. Ahora el mundo feminista estaría muy enojado al oír las palabras de Pablo diciendo: ¿cómo es posible que se diga eso? Esto no es posible. Obvio que un hogar donde hay dos cabezas no podría funcionar. Simplemente Pablo lo que menciona es para un mejor funcionamiento, para que haya orden, para que haya sometimiento a Dios, para que haya humildad de parte de todos. El lugar de la mujer en la iglesia es caminar al lado del hombre, no delante ni detrás de él. En la iglesia hay plena igualdad entre el hombre y la mujer. El evangelio, que es la única preocupación de la iglesia, fue ideado por el Señor para hombres y mujeres por igual. El Señor ama a sus hijas tanto como ama a sus hijos. En el versículo 11 dice lo siguiente: «Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón». Fin del versículo. Si había quedado confusión del machismo-feminismo en el versículo anterior, en el versículo 11 que leí, Pablo lo aclara para que no quede dudas. Ambos son iguales ante el Señor, tanto el hombre como la mujer. Ambos son iguales para el Señor. En el capítulo 11, en el versículo 27, «De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor». Fin del versículo. Pablo está advirtiendo a los cristianos corintios de tratar la cena del Señor con reverencia y de practicarla en un espíritu de autoexaminación. Ahora lo podemos ver de diferentes maneras. Que nadie indigno participe de la Santa Cena. ¿Pero el Señor desea que nadie participe de la Santa Cena? Esto no está escrito con la mentalidad de excluirnos de la mesa, sino de prepararnos para recibir con el corazón correcto. La palabra indignamente ha hecho a algunos pensar que deben hacerse dignos de recibir la Santa Cena, o si han pecado, ellos son indignos de venir y recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por ellos. Vayamos despacio para poder entenderlo mejor, porque de repente hay confusión. Y para esto son buenos los ejemplos. ¿Qué sucede cuando uno desea orar porque quizás ha cometido algún pecado? ¿Qué sucede? ¿Qué aconsejan los líderes? Orar. Si hayamos cometido pecados y no estemos orando, nos aconsejan que nos arrodillemos a orar y pedir perdón. Es más, siempre se aconseja, si no tienes ganas o deseos de orar,
Arrodíllate y ora hasta que tengas ganas y deseos de orar. Ahora, volviendo al versículo que estamos viendo, este es un serio malentendido, porque si alguien necesita recordar la obra de Jesús en la cruz, en el Getsemaní, es el que ha pecado. Quien comete pecado es quien más necesita el perdón. Cuando nos arrepentimos, nuestro pecado debería llevarnos a nuestro Salvador, no lejos de Él. No obstante, y lo digo bien claro, si estamos en pecado y tercamente sin arrepentirse, uno se está burlando de lo que Jesús hizo por nosotros. Él lo hizo por causa de su gran amor, no porque algunos de nosotros fuéramos dignos. Entonces, mientras participamos del pan y del agua, no deberíamos ver el suelo o luchar por alcanzar algún tipo de sentimiento espiritual. Deberíamos simplemente abrir nuestros corazones a Cristo y reconocer su presencia con nosotros. La idea no es mantener alejada a la gente de la Santa Cena, de la mesa de comunión, sino de prepararlos para recibirlo de la forma correcta. Mi hermano, lo más importante que tiene la iglesia es el momento de la Santa Cena. Es el momento sublime, es el momento que no te lo debes perder, es el momento que te debes apartar de todo. Cierra tus ojos y visualiza a Cristo en el Getsemaní. Piensa en Él, piensa en cómo arrepentirse y tracémonos la meta de no pecar o ir pecando menos. Una conducta irreverente en la Santa Cena invita a la disciplina correctiva de Dios. Así que debemos examinarnos para que no seamos juzgados. Si nos disciplinamos, el Señor no necesitará hacerlo con su mano de corrección. Procuremos llegar a tiempo, procuremos ser reverentes, dejemos el teléfono en ese momento, aunque sea. Démosle la importancia a la reunión sacramental. Es verdad que en nuestras iglesias no existen reclinatorios, es decir, para arrodillarnos y volcar nuestro alma a Dios en busca de perdón. Pero lo podemos hacer mentalmente, mi hermano, que este momento sagrado sea tu momento. Que este momento sea siempre tu encuentro con Dios. Aprécialo. Y de esa manera te acercarás más a Él. En el capítulo 12, este capítulo es conocido como la Constitución de la Iglesia, porque nada en el Nuevo Testamento describe mejor el plan de Dios para la estructura y operación de la Iglesia. Enumera las oficiales que Dios ha puesto en la Iglesia en 1 Corintios 12:28. En la ilustración de Pablo, la organización de la Iglesia no tendrá vida sin la inspiración del Espíritu de Dios. Así, en 1 Corintios 12, versículo 11 dice, comienza examinando el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Al inicio del capítulo habla de dones, los dones espirituales que recibe la persona o que pide la persona. En el versículo 9 habla del don de la fe, un don que a veces no le damos importancia o quizás no lo pedimos. ¿Alguna vez has conocido a un miembro que nunca duda de nada? ¿A alguien que no es perturbado por problemas doctrinales? ¿A alguien que no duda o se inmuta por la literatura antimormona y no pueden ser disuadidos de un testimonio firme de la verdad? Hay algunos que ni siquiera se permiten preocuparse por los argumentos de los intelectuales, ateos o abogados del diablo. Muchos de estos individuos nacen con una fe innata e inquebrantable. Tal fe no es una fe ciega, como muchos suponen, sino un don del Espíritu. Si quizás digas, hermano, yo no soy así, déjame decirte que nosotros que no estamos tan inclinados a esa fe, todavía hay esperanza. Este puede ser uno de los dones que deberíamos buscar fervientemente, dejarlo crecer como lo ha instruido Alma. Eso lo vemos en Alma capítulo 32. He oído a algunos hermanos decir, estoy agradecido de que desde que era niño hasta el presente he sido bendecido con el don de la fe.
que es un don de Dios. Recuerdo muchas veces que cuando era joven no entendía ni podía comprender, sin embargo, he seguido fiel y ahora lo entiendo y mi fe ha aumentado. La fe es un don. El hombre no comprende la mente de Dios y para ello necesitamos ayuda y muchísima fe. La fe es una parte esencial de la vida de cada creyente. El don de la fe es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias. Como lo hizo Pedro cuando caminó fuera del bote sobre el agua, ¿recuerdan? Eso es fe. Toda la ciencia decía que él no podía caminar en el lago. Era absurdo, pero Cristo le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar. ¿Por qué? Porque lo divino, mi amigo, está sobre la ciencia. ¿Ahora entiendes que este es un hermoso don? El don de la fe. Que en nuestras oraciones podamos pedir fe, que busquemos esa fe porque la fe es salvación. Luego Pablo les dice que todos son importantes en la iglesia. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fin del versículo. Es el título de la clase. Tal y como un cuerpo humano es un todo unificado con muchas partes diferentes, así también lo es el cuerpo de Jesucristo. Ahora Pablo escribirá acerca de las diferentes partes del cuerpo en el versículo 28. La iglesia de hoy sigue el modelo de la iglesia primitiva, con apóstoles, profetas, pastores, etc. Eso dice el artículo de fe, versículo 5, o el artículo de fe número 5. Pablo termina este capítulo diciendo en el versículo 31, procurad sin embargo los dones mejores. Fin del versículo. En este capítulo también menciona el don de lenguas o el don de la sanidad, dones que gustan a muchos y no digo que no sean importantes, pero siempre que veas a alguien que tiene el don de lenguas, tienes que saber que tiene que haber un intérprete, es decir, que hablen en otras lenguas o idiomas y nadie entienda. El don de lenguas se hace para que los demás entiendan, para que el público o los oyentes puedan ser edificados. No hay don de lenguas donde el que habla no se deja entender. Ese no es don de lenguas. Es por eso que se dice que los misioneros llegan a tener este don. ¿Por qué? Porque cuando van y hablan en otro idioma, las otras personas lo entienden, porque aprenden muy rápido los idiomas. Y el objetivo es que los demás lo entiendan. Y el don de la sanidad, a diferencia de muchos otros dones, la aplicación de este don depende de la fe del administrador y del receptor. Eso dice Doctrina y Convenios 46:19. En el don de la sanidad se necesitan a los dos. El administrador, el que va a dar la bendición, o va a ofrecer el don, y el que lo va a recibir. Es el único don donde se necesitan las dos personas. Capítulo 13 de Primera de Corintios, y con eso vamos a terminar. Los corintios eran gente que se deslumbraban por los acontecimientos, por los dones espectaculares como el don de lenguas. Eran muy ruidosos, eso les gustaba. Pablo les enseña que la gente ruidosa no es gente religiosa. La gente de poca religión es muy ruidosa, a diferencia que la gente devota y humilde no hace ruido, y en ese sentido hay algo que predomina, y es el amor. En el versículo 4 al 7 de 1 Corintios capítulo 13, conocidos estos versículos, vamos a leer lo que está en la diapositiva. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Al principio vemos que el amor es descrito por palabras de acción, no por conceptos etéreos. Pablo no está describiendo acerca de cómo se siente el amor. Él está describiendo cómo puede verse en acción. El verdadero amor siempre se demuestra por medio de acción. El amor perdurará por mucho tiempo. Si el amor de Dios está en nosotros, seremos pacientes con aquellos que nos molestan y nos lastiman. El amor es benigno.
Cuando tenemos y mostramos el amor de Dios, se verá en actos simples de bondad. El amor no tiene envidia. La envidia es uno de los pecados menos productivos y más dañinos de todos. No consigue nada más que huir. El amor mantiene su distancia de la envidia y no resiste cuando alguien es ascendido o bendecido. La envidia es un pecado pequeño. La envidia mató a Abel. La envidia esclavizó a José, el vendido a Egipto. La envidia puso a Jesús en la cruz, porque así lo dice Mateo 27, 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Dado que la caridad es el amor puro de Cristo, no debería sorprendernos descubrir que Jesús encarnó todas las características de la cárcel. De la caridad. Jesús encarnó todas las características de la caridad. Solo su ministerio terrenal es un testimonio de que sufrió mucho y fue bondadoso. Él no envidiaba, no se jactaba de sí mismo, no se envanecía, no se comportaba indecorosamente, no buscaba lo suyo, no se irritaba fácilmente, no pensaba mal, no se regocijó en la iniquidad, sino que se regocijó en la verdad. Soportó todas las cosas Jesús, creyó todas las cosas, esperó todas las cosas, soportó todas las cosas, como declaró Nefi, por lo cual lo azotan y él lo tolera, lo hieren y él lo sufre. Sí, le escupen y él lo tolera, debido a su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. ¿Dónde dice eso? Primera de Nefi 19:9. En el versículo 13 de Primera de Corintios dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fin del versículo. En otras versiones no dice amor, sino caridad. Si nuestras vidas están desprovistas de los dones vitales de la fe, la esperanza y la caridad, debemos examinarnos seriamente a nosotros mismos y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Debemos orar por esos dones esenciales con fervor, porque adquirirlos es crucial para nuestra salvación eterna. De hecho, tener amor o caridad es haber adquirido una cualidad vital para la salvación. Así dice Pablo. Mientras que carecer de ella es no tener nada de significado eterno. Por encima de todos los atributos de la piedad y de la perfección, la caridad es el más devoto de desear. La caridad es más que el amor, mucho más. Es el amor eterno, el amor perfecto, el amor puro de Cristo, que permanece para siempre. Es el amor tan centrado en la rectitud de que el poseedor no tiene objetivo ni deseo, excepto el bienestar eterno de su propia alma y de las almas de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos caridad con los demás? Acuérdate, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que demostraste caridad a tu prójimo? ¿Podrás decir hace años? ¿O podremos decir fue ayer, fue hoy, fue antes de ayer, fue la semana pasada? O quizás tenemos que demorarnos y recordar ¿hace cuánto tiempo? Quizás 1 año, 2, 3. ¿Por qué no continuamos con eso? ¿De quién depende? Si te sientes pequeño y débil, simplemente ven a Cristo, mi hermano, pues Él hace que las cosas débiles sean fuertes. Pero solo la fe te mantiene en marcha y no dejes de lado la caridad. No olvides que a veces no estás satisfecho con tu vida, mientras que muchas personas de este mundo sueñan con poder tener tu vida. Un niño en una granja ve un avión que le sobrevuela y sueña con volar, sueña con ser piloto, pero el piloto de ese avión sobrevuela la granja de este niño y sueña con volver a casa. Así es la vida. Disfruta la vida. Ahora es el momento. Disfruta la vida, que la vida es tuya. Pablo enseña a los corintios que dejen las leyes de lado y piensen más en el amor o la caridad, que es el objetivo de la vida, y no las leyes. Ten fe en ti mismo. Tú puedes, mi hermano. Ten fe en Cristo siempre. Vive humildemente, camina humildemente. Llama
ama con el corazón. Que tengas una bonita semana. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que te pueda ayudar y cualquier cosa, esperamos tus comentarios. No dejes de suscribirte y de darle like si te agrada el video. Gracias, mi hermano.